Bien, aquí estamos de vuelta. Parecería ser que yo cometí un error al pedirle que pongan un ejemplo, porque el ejemplo que maneja Tomás de Aquino en las 4 materias es el concepto de hombre, es un concepto sustantivo. Y entonces comenzar a examinarlo a ustedes con las 4 materias a partir de ejemplos artificiales que ustedes traen, nos convierte el tema en un poquito más complejo, en dimensiones que todavía no hemos abordado. O sea que no voy a decir que ustedes estén preparados para responder con ejemplos las 4 materias, porque apenas las estamos aprendiendo. Pero como estamos bajo el régimen de la gracia, vamos a entender que detrás de todo hay siempre algo bueno, y todo lo que Dios permite, lo permite para bien. O sea, vamos a aprovechar ya los contenidos que ustedes nos han traído y vamos entonces a darle su explicación filosófica, porque al final no es desperdiciable ni es despreciable, o sea, es teoría del conocimiento. Y de alguna forma, si aprenden o entienden los ejemplos que ustedes mismos traen, al final, y lo saben defender, eso le abre a que puedan defenderse de frente a cualquier otro ejemplo. Claro que nos encontramos con el problema de que como son cosas que están comenzando a dominar desde otros ejemplos, resulta más incómodo, digamos, irlo entendiendo, porque no es que lo entienden, sino que lo tienen que ir entendiendo, lo tienen que ir aprendiendo. Y eso hace que el proceso sea un poquito más cuesta arriba. Pero bueno, bien, hay que asumirlo. En vez de salirle huyendo, vamos a asumirlo. Ya que entramos así a esos ejemplos artificiales, intenten entenderlos, no desde la definición de la sustancia que dio Tomás de Aquino. Yo sé que para muchos todavía no han entendido lo de la sustancia, pero por lo menos van entendiendo cuáles son los criterios que se tienen que ir teniendo en cuenta para una definición. Bueno, ¿cuáles son las 3 cosas que hay que tener en cuenta y que de alguna forma yo me estoy valiendo y de alguna forma se la he ido presentando de una u otra forma? Para definir en la mente es determinar en la realidad. Eso está claro en Tomás y en Aristóteles. Definir en la mente, lo que en la mente se define es lo que en la realidad está determinado. ¿Qué es lo que está determinado en la realidad? Está determinada la materia por la forma. La forma determina la materia. Entonces, la suma de la materia determinada que te da la unidad existencial existente, o sea, las cosas tienen una unidad independiente, eso que Tomás le llama el ser entitativo, el ser, eso que Aristóteles le llama materia prima, y Tomás le llama acto entitativo, que es lo que le llamamos existencia o la materia que me hace existir la realidad. ¿Qué le otorga a la teoría del conocimiento? Le otorga la presencia, tal vez un término antiguo era la palabra res, para hablar de realidad o de cosas, res. Y otra palabra que se utilizaba era la palabra on, desde viene la palabra ente, son como palabras griegas, pero al final lo que estamos hablando es lo que está ahí frente a ti, independientemente de que sea un caballo, un hombre o una piedra. El concepto de realidad es unidad frente a ti, unidad existencial. Ahora bien, ¿qué otorga la materia? ¿Qué otorga la existencia? Esa presencia independiente y una en sí misma. Pero esa unidad, para aquellos que puedan irme entendiendo, esa unidad, esa existencia, esa realidad entitativa no es completa, no existe en sí misma si no está completada por una identidad.
que es lo que se llama la forma determinante. Entonces esa existencia o es perro, o es vaca, o es piedra, o es oro, o algo tiene que ser, porque no existe nada que no tenga una identidad. Entonces no es lo mismo la existencia que la identidad. La existencia en Aristóteles es la materia y la identidad en Aristóteles es la forma. Entonces, lo que tiene una identidad tiene una existencia y lo que tiene una existencia tiene una identidad. Eso es materia y forma. Ahora bien, por lo menos tiene que haber un ente, materia y forma en la realidad para que haya un universo de la idea que yo tengo, de esa realidad en mi cabeza. Yo no puedo tener un universo si no existe una realidad. Entonces, esa realidad que está en mi mente igual tiene que decomponerse en materia y forma. El compuesto es la unidad y los componentes es la materia y la forma. Así, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la mochila que estábamos diciendo, decimos la mochila es azul o la mochila es roja. O sea, al final ahí no hay definición, ahí lo que hay es de alguna forma una atribución. Yo le estoy atribuyendo a la mochila el ser azul o el ser roja. Si fuéramos a hablar del rojo o del azul como una determinación que Aristóteles la considera y Tomás también como una determinación segunda, lo cual significa que tendría que estar haciendo una definición, significa que tendría que preguntarme cuál es el ser que se está definiendo. Así como yo digo, ¿qué es hombre, animal racional? Entonces yo predico del animal que es racional, pero yo no le estoy atribuyendo al animal que es racional, sino que estoy definiendo hombre. Entonces cuando yo digo la mochila es azul, yo no estoy definiendo algo, sino que estoy atribuyéndole a la mochila que es azul. No sé si me cogen el juego. Ahora bien, si quiero caer en la definición, no puedo decir que el animal es racional, sino más bien que hombre, ahí tengo ya la especie, digo la materia, animal, y digo la forma, racional. Entonces, cuando yo digo la mochila es negra o la mochila es azul, si trato la palabra mochila, que puede ser y es aceptable filosóficamente, si trato la palabra mochila como materia, entonces en este caso la sustancia es una materia, y digo que azul es la diferencia específica, ¿qué me falta? Lo que estoy definiendo. ¿Qué yo estoy definiendo como mochila azul? No sé, tendría que inventar una especie, así como el hombre es una especie que se define como animal racional, tendría que encontrar la especie tal que se defina como mochila azul o mochila roja o mochila negra. Inventemos un nombre y digamos Ross, como si fuera una nueva marca de mochila. Te compraste una Ross, diga, eso soy yo inventando, digo Ross. ¿Qué es Ross? Entonces estamos inventando una especie, así como el hombre es animal racional. Ross es diríamos nosotros en nuestro lenguaje, una marca de mochila, pero en lenguaje filosófico, si tú lo vas a definir, sería una mochila negra. Entonces Ross sería una sustancia con una determinación accidental. Sustancia porque la mochila le da la existencia, es el carácter de ser entitativo, el acto entitativo o la materia. Y rojo o negro, según sea el caso, le daría la determinación, sacaría la materia mochila de su indeterminación de frente al color. Estamos hablando de una determinación segunda, no estamos hablando de una determinación primera. Se le llama primera a la que trata la materia indeterminada, se le llama segunda aquella que ya trata la materia determinada, lo cual significa que está de frente a la sustancia. La sustancia es materia determinada. Entonces decimos, ¿qué es un arroz? Un arroz sería
una mochila negra, donde mochila sería la materia intensiva, interna al concepto de ROS, y la diferencia específica, la forma, sería negra. Y la especie sería ROS. ROS, por lo menos tendría que existir una ROS para que exista un universo de ROS. Si existe un universo de ROS, entonces yo te pregunto, ¿te compraste una ROS? Tú le puedes poner un nombre propio a tu ROS y decir mi ROS. ¿Qué es mi ROS? Un arroz de fulano de tal. ¿Qué es Sócrates? Un hombre. ¿Qué es mi ROS? Un arroz de fulano de tal. ¿Y qué es ROS? Una mochila negra. Claro que habría que tener definido mochila, porque no cualquier mochila sería un arroz. Como se dice en metodología, defíneme la variable. Entonces, tendría que tenerlo definido, y una definición supone filosóficamente buscar otra forma y otra materia. Entonces, recuerden, tiene que haber tres elementos: materia, forma y especie. La materia, que recibe en el entendimiento, recibe el nombre de género. Forma, que recibe el nombre de diferencia específica, y especie, que es el compuesto, ¿no? La especie, la especie, que es el compuesto, que se correspondería a lo que se llama la esencia. Entonces, ROS sería una esencia, llamémosle así, una esencia segunda, un ser segundo. Así como cuando hablamos de profesor, que es un ser segundo respecto al hombre, que es Martín. Hablamos de seminarista, que es un ser segundo respecto al hombre, que es cada uno de ustedes. Entonces, habría que manejar un lenguaje con siempre esos tres criterios: la materia, la forma y la especie. Sí, adelante. Profesor, y por ejemplo, si yo digo, la mochila es un bulto, en cuanto que tiene la utilidad de que yo cargo algo, y yo tengo más o menos la idea de bulto. Entonces, ¿qué sería ahí? Porque al principio, cuando tú decías, ok, vamos a buscar la materia bueno, la especie, por así decirlo, a lo que era la mochila. Entonces yo decía, bueno, pues sería un bulto, por así decirlo, porque si yo digo bulto, puede entrar la mochila, puede entrar una maleta, diferentes cosas. Entonces me confundí ahí más o menos en ese sentido. Fíjate que una cosa es poner una, ¿cómo se llama? Mochila, no sé, poner una mochila o cualquier elemento, ubicarlo en su especie, ¿verdad? Porque tú lo que estás haciendo cuando dices un bulto, ubicarlo dentro del grupo de los bultos. Entonces tú estás utilizando bulto como esencia. Es como cuando yo digo, Sócrates es un hombre. Estoy ubicando a Sócrates entre los hombres. O yo te digo, Rintintín es un perro. Estoy ubicando a Rintintín entre los perros. Ahí no hay definición. Ahí lo que hay es ubicación. Estoy identificando dentro de un género, dentro de un grupo, ¿eh? Ese grupo puede ser artificial, puede ser natural, puede ser artificial, como en el caso que tú estás poniendo, que son cosas creadas por el hombre, o puede ser natural si fuera en el caso, por ejemplo, de perro. Rintintín es un perro. Tú dices, es un bulto, los bultos son hechos por el hombre, y tú lo estás ubicando dentro de un género artificial. Al ubicarlo, tú no estás definiendo, ni tampoco estás atribuyendo. O sea, tú no estás utilizando las 10 categorías todavía, o sea, las 10 categorías aristotélicas. Tú no estás atribuyéndole nada. Decir que es un bulto es una identificación genérica, es una ubicación genérica. Martín es un hombre, tú no estás definiendo a Martín, tú estás identificando a Martín en el grupo de los hombres, diciendo, ¿qué es Martín? Un hombre. Ah, ok, entiendo que es un hombre. ¿Qué es una mochila? Un bulto. Ah, ok, la mochila está dentro del grupo de los bultos. Eh, Parecería ser que estoy predicando algo, pero realmente si estoy predicando, habría que decir
Bueno, sí, cabe en Aristóteles lo que se llama la sustancia segunda. Cuando yo digo Sócrates es un hombre, estoy ubicándolo en su identidad genérica o específica. Lo estoy ubicando en la especie de los hombres. Entonces, cuando yo digo la mochila es un bulto, estoy identificando la mochila en la especie de los bultos. ¿Estamos hablando de materia o de forma? De ninguno de los dos, porque lo que se define es la especie, no el individuo. Entonces, si la especie es bulto, que es lo que ahora tú has hecho, adentrarme la mochila en el mundo de los bultos, entonces, ¿qué son bultos? Para poder definir lo que es la mochila. Entonces, vendría lo que se llama la definición. Y si define, tendría que descomponer el bulto en una materia lógica y en una forma lógica, donde ambas cosas sumadas crean la especie llamada bulto. La especie llamada bulto a la que pertenece la mochila, inclusive si la mochila sea una especie. Es como si yo dijera, los chihuahuas son perros, pero los perros son animales. O sea, los chihuahuas son como una especie de perros y los perros son una especie de animales. Al decir que un chihuahua es un perro, ¿qué yo estoy haciendo? Eso que tú estás haciendo cuando me dice que la mochila es un bulto. Ahora, si te pregunto qué es un perro, estaría definiendo al chihuahua, porque ya yo ubiqué al chihuahua en el concepto de perro. Pero al preguntar qué es un perro, la respuesta primera sería identificarlo dentro de un género superior llamado los animales. Eso para buscar, si quiero, definir la sustancia. Ahora, si quiero definir el perro o quiero definir al chihuahua, al entrar en la definición tengo que tener tres elementos, porque definir el perro significa decir animal que cumple con tal diferencia específica, donde animal sería materia y la diferencia específica sería, digamos, la caninidad. Animal canino. Es forzoso porque canino también es el zorro, el lobo, etcétera. Pero si yo dijera que perro fuera animal canino, pues perro fueran todos los caninos. Entonces, no bastaría, tendría que buscar una diferencia específica que sea propia del perro y de ninguno otro. Y saber que no estoy en el nivel sustantivo, porque sigo en el nivel de la animalidad. El hecho de que reciba la caninidad no pasa como en el hombre, que al recibir la racionalidad sale de la animalidad y se convierte en hombre. El perro, cuando tú le das la caninidad, no sale de la animalidad. ¿Por qué? Porque estamos en niveles accidentales, no en niveles sustanciales. Solo hay 4 niveles sustanciales: mineral, animal, vegetal y hombre. Entonces el animal son especies accidentales. Entonces, dentro de la especie de animal encuentro hombre, encuentro perro. Y dentro de la especie, bueno, caninos, dentro de la especie canino encuentro perro. Dentro de la especie perro encuentro chihuahua. Entonces, sigo sin salir de la animalidad en diferentes especies de nivel accidental. Entonces, si tú me dices, una mochila es un bulto, me la está identificando dentro de la especie, del género, del grupo, llamada los bultos. Entonces, ¿qué tú me vas a definir? ¿El bulto o la mochila? Porque si me define la mochila como bulto y coge bulto como género, habría que buscar la diferencia específica entre los bultos que me saque al bulto como género indeterminado, me saque a la mochila del bulto como género indeterminado y me le dé una forma que me la mochile y ya no sea un simple bulto, sino que sea un bulto con estas características diferenciales, por eso se llama diferencia específica, que crean la especie mochila. Entonces, bien se puede decir que la mochila es un bulto tal. Entonces tendríamos ahí mochila, la especie, bulto, la materia intensiva, y tal, que no sabemos qué es, si existe, no lo conozco, habría que investigarlo, sería la diferencia específica, que sería la forma y la materia. La forma determinante y la materia determinada te dan la especie de orden accidental, porque estamos
sustantivamente hablando, estamos en el nivel de los inorgánicos, estamos en el nivel de los minerales, no estamos fuera de la sustancialidad mineral. Un bulto es un mineral, sustantivamente hablando. Digo, yo no sé si entiende un poco todo lo que estoy diciendo, pero... Sí, se entiende, profesor. Bueno, me alegra escucharlo. No, pero Eso sin... no puede realizar la cosa. En el sentido, entonces, cuando usted habla de rocks, entonces, ¿qué está haciendo ahí? Cuando hablo de qué? Porque usted decía, antes de cuando nombra, ok, es rocks, la mochila rocks. Ok. Una marca, ¿qué está haciendo ahí? Porque entonces usted me dice, ok, en el bulto yo lo estoy adentrando al bulto como tal, a la especie de bulto. Entonces cuando vamos a rocks, que es, por así decirlo, como una identidad de una marca, no de un concepto en un sentido de algo que yo llevo para tener algo dentro, por así decirlo. Un concepto de bulto, por así decirlo. O sea, rocks, ¿qué sería en ese sentido? La marca. Bueno, fíjate que cuando hablamos de filosofía, se habla siempre de materia y forma, entendida la materia como acto entitativo o existencia, y entendida la forma como determinante de esa existencia. Una cosa es cómo nosotros nos manejamos en el lenguaje cotidiano, y que una marca de mochila. Entonces, si decimos una marca de mochila, porque cuando yo dije Ross, yo dije como si fuera una marca, pero yo no estaba explicando realmente lo que era Ross. Inventé un nombre para que haya una especie, porque no tenemos una especie la mochila es la materia y el rojo es la forma. ¿Y cómo se llama ese compuesto de mochila roja? Entonces, filosóficamente hablando, si la materia es la mochila y el rojo es la diferencia específica, la especie sería Ross. Yo inventé Ross para crear una especie y yo dije como si fuera una marca, pero lógicamente que el rojo no va a ser una marca de mochila, eso es simplemente un color. Yo dije como si fuera una marca, como para que ustedes cayeran en que se puede crear, humanamente hablando, por ponerle el rojo, todo el mundo le va a llamar Ross a una mochila de este tipo que tenga el color rojo, lo cual no es una marca, es un color. Ahora bien, si lo tratamos como marca y buscamos la filosofía de la marca, hay que buscar siempre esencia y existencia. Esos son los criterios para que haya filosofía en el nivel metafísico, en el nivel realista, en el nivel tomista, en el nivel noxiológico. Para que haya filosofía hay que entender que hay una realidad existente que hay que saber nominar y darle un nombre, y que esa realidad es la unidad existencial, material, que hace que las cosas estén frente a ti en el mundo de los objetos. Y otra cosa es la cuididad, que es la identidad que tiene. Entonces, si hablamos de marca, en el normal de los casos, por ejemplo, la marca Ross, yo me ubico, y creo que ustedes también, en que una marca no es solamente mochila. La marca Ross sería una marca, Ross es una línea de marca de zapatos, de mochila, de correa. ¿Por qué? Porque Ross sería como la empresa que utiliza un tipo de cuero y que se da una fama y que no crea un solo tipo de realidad determinada, ¿cuál sería la palabra? De especies, de grupos, sino que forma distinto. Entonces, lógicamente que visto desde ahí, los conceptos que estamos manejando ya no son filosóficos, son conceptos cotidianos, filosóficamente difusos o filosóficamente confusos, porque en el momento que entra en filosofía tendría que identificar de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es una marca? Filosóficamente hablando, la materia sería la diversidad de cosas que se hacen con esa marca,
y lo diferencial sería lo específico de esa marca. En ese sentido, materia sería tanto la mochila como la correa, como el zapato, todo lo que sea marca Ross sería materia, y no por la identidad que tiene, sino porque le dan la existencia a la marca. Entonces, recuerda que el concepto para que haya filosofía es materia y forma, o mejor dicho, existencia e identidad. Existencia, que es la materia, e identidad, que es la forma. Entonces, son los dos criterios que no podemos perder. Y esos son los criterios que se deben descomponer y que forman una especie. Entonces, la marca sería la existencia de lo que hace que esa marca exista en este mundo, dígase mochila, zapato, etcétera, más la marca misma, que habría que ver qué tiene como identidad esa marca en las materias, en la sustancia, en este caso zapato, mochila, etcétera. ¿Qué tiene de propio? Para hablar de un compuesto, porque una marca que se esté inventando y que no tenga sustancia todavía no es marca. Entonces habría que ver qué le añade la marca a la sustancia, que es la identidad o la determinación. Y en ese sentido, cuando hablamos de un ROS, sea zapato, correa o lo que sea, no nos interesa cuál sea su identidad zapatuna o correuna, sino más bien lo que tienen en común todos ellos, digamos que tengan un tipo de cuero, que es el que usa la marca Ross, más qué sé yo, las componentes propios, que es lo que se llama la marca. ¿Qué le añade el concepto de marca? Entonces habría que investigar eso. Lógicamente que estamos haciendo una especulación en el aire. La idea es que siempre que tú vayas a formar una definición filosófica, tiene que encontrar una materia intensiva, que es la materia que se define, que se corresponde con una realidad que existe en este mundo, la forma determinante, que es lo que identifica esa materia indeterminada, y el compuesto, que es lo que se llama la especie. La especie no es un nombre propio, es un nombre común, es un nombre genérico. Entonces, ubicar un ser en una especie es decir, por ejemplo, esta correa es de esta marca, es ubicarlo en una especie, es una categoría sustantiva, ¿verdad? Una categoría sustantiva. Tú estás predicando de las 9 categorías, ubicándola dentro de una especie. Así como yo digo, Sócrates, hombre. Esta correa es un ros. Esta correa es un bulto. Estoy ubicándola. Puede ser que esté predicando un atributo. Es rojo. Sócrates, filósofo. Que eso todavía no es ubicándolo en ninguna especie, sino más bien atribuyéndole una, ¿cómo se le llama? Atribuyéndole una modificación. Y aún cuando atribuyo una modificación, como las modificaciones son genéricas, no son nombre propio, se podría entender que tú le estás ubicando dentro del género de los rojos. Sócrates, filósofo, lo estoy ubicando en el mundo de los filósofos. Luis es seminarista, lo estoy ubicando en el mundo de los seminaristas, porque él no es el único seminarista. La mochila es un bulto, la estoy ubicando en el mundo de los bultos. Ahora, la pregunta sería, ¿esa ubicación es una ubicación específica? Porque Aristóteles dice que hay 3 tipos de identidad. En el capítulo 5 del libro Metafísica, el libro 5 del libro Metafísica, Aristóteles comienza hablando de 3 tipos de identidad. Una identidad que le llama accidental, cuando tú identificas al individuo en el mundo de los accidentes, dígase por ejemplo Sócrates, filósofo. Una identidad esencial, cuando tú lo que predicas es identificando o ubicando al individuo en el mundo de las sustancias. Dígase, por ejemplo, Sócrates hombre, no es lo mismo decir Sócrates filósofo, porque puede dejar de ser filósofo, eso es una modificación, y sigue siendo Sócrates, sigue siendo hombre, ahora no puede dejar de ser hombre. Entonces, ya eso no es ubicarlo en el mundo de las categorías accidentales, eso es ubicarlo dentro del mundo de las categorías esenciales. Esa es su esencia, ser hombre. La especie pertenece a la especie hombre. Otra cosa es que yo diga
Sócrates es animal en el sentido de animal racional, porque entonces ya estoy yendo al género al que pertenece, que sería la materia intensiva. Eso es parte de la definición, la materia intensiva, que unido a su diferencia específica me formaría lo que se llama la especie hombre. Pero Aristóteles identifica tres tipos de identificantes. Siempre que tú predicas algo, filosóficamente hablando, tendría entonces que tratar de ver en qué nivel tú te estás situando. En el nivel de los accidentes. En ese sentido, si lo mira filosóficamente, la materia, la sustancia funge como materia y el atributo funge como una especie de diferencia específica sin que haya definición, porque tú no estás definiendo, falta el ser definido. Cuando tú dices que Sócrates es filósofo, ¿cuál es el ser definido? Sócrates, imposible, porque Sócrates es filósofo griego, maestro, esposo y un mundo. El concepto filósofo no amarra todo lo que es Sócrates. Sócrates no es definible. Entonces, habría que encontrar qué se define cuando tú dices filósofo. Es Sócrates, filósofo, hombre filósofo. Habría que buscar la especie. Cuando yo digo X se define como hombre filósofo, donde hombre es la materia y filósofo es la forma específica. Y el compuesto es la especie de orden accidental. ¿Por qué de orden accidental? Porque el hecho de yo darle a Sócrates el ser filósofo no me lo saca del ser hombre y me lo lleva a un nivel superior, a un nivel angelical. Sócrates, por ser filósofo, no es un ángel, sigue siendo hombre, así como un perro por ser chihuahua o un animal por ser canino sigue siendo animal, o por ser felino sigue siendo animal. No se eleva a un nivel superior de existencia. Entonces, los accidentes no elevan no es una diferencia sustantiva, no elevan a la materia a un nivel superior, pero se puede con esa nueva especificidad crear un nuevo compuesto de orden accidental. Y si es de orden accidental, es un ser segundo, no es un ser primero. Entonces, habría que buscar un nuevo nombre para hablar de ese nuevo compuesto. Bueno, ¿qué más? Profesor, Adelante. vemos que se está como acabando el tiempo ahí. No, ya me gustaría saber cuál fue la nota mía. No, por ahora no tiene nota porque son las 4 materias. Es el examen y hasta ahora lo que tenemos es una explicada. Y de alguna forma yo no te la voy a sostener porque tendría que volverla a presentar. Ok, para la próxima clase, ¿verdad? Bueno, lo que habría que eliminar serían los ejemplos o por lo menos el que se sienta... Cambiar el objeto. Por lo menos el ejemplo que se manejó fue el ejemplo del hombre en Tomás de Aquino. Es bueno que manejen un ejemplo sustantivo para que puedan salvar el examen. Si manejan un ejemplo accidental, pues cojan este video y apréndanlo bien y entonces sálvenlo. Sería más bonito, es más filosófico salvar un ejemplo accidental que salvar un ejemplo sustantivo, porque no se puede entender lo accidental sin entender lo sustantivo. Entonces, tal vez lo ideal sería que manejes bien el concepto de mochila y sepa manejar las palabras y los conceptos filosóficos y sepa cómo defenderlo filosóficamente hablando. Eso sería lo ideal. ¿Qué más? Profesor, Ahorita yo le quería preguntar, yo tengo una duda. Usted hablaba sobre el bulto. Usted decía que cuando hablamos de bulto lo ubicamos en la especie, pero cuando usted se refería a arroz, también lo ubicamos dentro de la especie. Yo no entiendo todavía bien, o no sé si que no le llegó el lenguaje suyo, ¿por qué el bulto, la mochila, no la podemos considerar como un bulto? No te llega su lenguaje. Está ahí la grabación, tranquilo. Bueno, yo escuché, sí. La mochila se puede considerar un bulto y Ross
es un concepto diferente. Entonces habría que ver qué es lo que se entiende por Ross. Yo había dicho que era metafórico, ¿no? Cuando digo metafórico, había dicho como si fuera una especie, cuando yo lo dije fue con la intención de que ustedes pudieran identificar que se puede hablar de un grupo de mochilas que por el hecho de tener el color rojo serían una especie de mochila. Dentro del mundo de la mochila existe la mochila roja que se le llama Ross. Y yo dije Ross como si fuera una marca, no que sea una marca. Porque el concepto de marca, tal como lo manejamos, es superior a mochilas rojas. Sería zapato, correa, etcétera, la marca Ross. Entonces yo dije como si fuera una marca, no que fuera una marca. Entonces lo manejé de forma metafórica, no de forma filosófica. Era como para crearle un ejemplo en que a ustedes les fuera fácil crear el grupo de mochilas rojas llamadas Ross, simplemente. Pero ya no sería una marca, sino que sería una definición de mochilas rojas. Mochilas rojas sería una nueva especie, no una marca, una especie. La mochila que cumple con el color rojo le vamos a llamar Ross. Entonces, donde mochila es la materia y rojo es la forma y Ross es el compuesto, por lo tanto sería la especie. ¿Qué se define? Ross. Eso era lo que quería llegar. 3 elementos. Como no tenemos Ross, yo me inventé a Ross porque tengo que inventarme a quién yo defino. Y los elementos de la definición sería la materia y la forma. ¿Cuál es la materia de Ross? Mochila. ¿Cuál es la forma de Ross? Rojo. Eso no existe, lo estamos inventando. ¿Por qué? Para crear la definición filosófica con materia intensiva de comprensión y forma intensiva de comprensión, que tiene que estar en la idea. Claro que tiene que haber una mochila roja que se llame Ross, o varias mochilas, porque por lo menos tiene que haber un elemento para que haya universo. Entonces la materia intensiva es la que forma parte de la definición y la forma intensiva es la que forma parte de la definición y lo definido es la especie. Entonces la especie no es un nombre propio, Ross no es un nombre propio. Entonces Ross sería un compuesto. Eso con respecto a una pregunta. Otra cosa es la pregunta sobre el concepto de maleta, de bulto. Entonces, no es lo mismo, es un bulto. Entonces, al final, como ya el tiempo se nos está acabando, te invito a que vuelva a ver con esta misma pregunta este mismo video, porque yo creo que ya yo lo respondí de 2 formas. En el nivel de la identidad, cuando tú dices de una mochila que es un bulto, ¿dónde tú lo estás identificando? En el mundo de los accidentes hay 3 tipos de identidad. En el mundo de las especies o en el mundo de la materia. Yo entendí de entrada que era en el mundo de las especies. Por eso digo, es un bulto. Dentro del género de los bultos encontramos la mochila. Entonces ahí sería, la mochila le faltaría tener una forma específica para sacarla del mundo de los bultos. Esa forma se llamaría diferencia específica. ¿Qué es lo definido? La mochila. ¿Cuál es la materia? El bulto. ¿Cuál es la diferencia específica? No la tenemos. Habría que crearla para que tener los 3 elementos. Género, especie y diferencia específica, que es lo necesario para que haya definición filosófica. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima semana. Pórtense bien y cuídense mucho. Adiós.